hablar acerca de esa comida, de ese alimento, pero no de ese alimento que está aquí abajo en la tierra, el alimento que viene de arriba, que viene del Señor, porque ese también es necesario para nuestras vidas. ¿Es importante alimentar el cuerpo? Por supuesto que sí, pero también es importante alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y de la misma manera que a rajatabla lo hacemos, de la misma manera también tenemos que acercarnos a la palabra y alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Es necesario, es importante hacerlo. Por eso que le puse como título a este tema, a este sermón, la obra integral de la palabra, porque la palabra es alimento, la palabra da vida, la palabra nos produce en nosotros esa nueva vida que está en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces no solo el cuerpo necesita alimento, sino que tu alma y tu espíritu necesitan alimentarse. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces lo alimentamos en el día? Porque el alimento físico va 3 o 4 veces. Pero el alimento espiritual, no quiero que nadie me responda. Solamente sabemos que nosotros y Dios podemos interactuar y poder, Él sabe y Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Bien, entonces, voy a hablar de ese alimento. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5:18, antes sed llenos. Pero antes de ser llenos, ¿qué nos dice? Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Qué lindo es cuando saciamos la tripa, la panza, ¿no? Y cuando ya estamos saciados de haber comido primero, tu segundo, tu postre, tu cafecito. Aquí en España hemos aprendido a tomar el café después de la comida. Y que estás satisfecho, te sientes y estás lleno. Y por unas horas te dura, ¿no? Porque ya luego estás otra vez. Y la pregunta es, ¿cuántos estamos llenos de la palabra? Porque aquí claramente nos dice, antes sed llenos. Sed llenos del Espíritu. Y necesitamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, por supuesto que sí. Para vivir una vida saludable, para poder seguir avanzando en nuestro caminar como discípulos, como hijos de Dios, necesitamos alimentarnos, porque si no es imposible caminar y transitar por la vida sin alimentar el espíritu. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo no es alimentado? Comienza a debilitarse, comienza a flaquear, comienza a caer y en algunos ratos pierdes la visión, te mareas. A mí me ocurrió hace algunos años, cuando estaba pasando un episodio de enfermedad estomacal y por ende dejé de alimentarme, no quería alimentarme. Comencé a bajar de peso, muchos kilos bajé y llegaban momentos en que al no llevarme un pan a la boca, comenzaba a marearme en el trabajo. Recuerdo, me sentaba en el comedor, en las sillas y de pronto me venía y caminaba por la calle y parecía que en cualquier momento me iba a caer, me iba a debilitar. Gracias a Dios que no avanzó el problema, que se atajó en un determinado momento, pero es así como uno se siente. Y la pregunta es, ¿cómo se sentirá nuestro espíritu cuando no es alimentado? ¿Cómo se sentirá nuestra alma cuando no es alimentada por la palabra?
Y yo me imagino de la misma manera, estás debilitado, estás transitando, en cualquier momento caes, en cualquier momento resbalas, en cualquier momento tropiezas ante cualquier circunstancia y te vas abajo. Y es así como a veces transitamos y caminamos por la vida. Necesitamos comer. Por eso el Señor dijo claramente, el que no come y el que no bebe de mí, no tiene parte conmigo en el reino de los cielos. No tiene parte, no hay vida eterna. Por eso es necesario saber cómo nos alimentamos. Y la palabra de Dios nos dice, antes sed llenos del Espíritu. Vamos a ir a Efesios capítulo 5 del verso 8 al 10. Para que sepamos que anteriormente de qué nos alimentábamos, cómo nos alimentábamos. Era como coger un hábito, una costumbre de alimentarse de pura comida chatarra. ¿Qué es lo que ocurre? Rápidamente nos hinchamos y engordamos rápidamente y nos ponemos mal. Aquí dice, porque en otro tiempo erais tinieblas y en las tinieblas comíamos. ¿De qué comíamos? Comíamos de las cosas que este mundo te ofrece, del pecado y de toda vanidad y de todo deseo de nuestra carne, de nuestros ojos y de la vanagloria de esta vida. De eso comíamos y de eso vivíamos. Y por lo tanto no había vida ahí por ningún sitio y transitábamos como muertos, como ayer recuerdo el pastor que decía, como cadáveres. Y eso éramos en las tinieblas, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, porque en otro tiempo erais. Hermano, el otro tiempo quedó atrás. No vuelvas a mirar el otro tiempo. No participes en las cosas del otro tiempo, porque eso ya está atrás, ya quedó atrás. ¿Qué ocurrió con aquella mujer de Lot cuando salían en dirección de salvación? Pues ella se le ofrecía un nuevo tiempo, pero ella miró hacia el tiempo de atrás y se quedó como una estatua de sal. Porque no miró lo que es importante, lo que Dios estaba ofreciendo. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora somos luz. ¿Por qué? Porque la luz produce en nosotros la imagen del Señor. Porque Él es la luz. Y cuando nos alimentamos de Él, pues de una manera natural, lo que vamos a ofrecer afuera, en nuestro exterior, es a Cristo, es la luz de Cristo, es la nueva creación, es una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar y de actuar y de hacer las cosas. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La bondad, la justicia y la verdad son parte del producto, de ese alimento que es la persona de Cristo. A poder vivir en esa bondad, en tener misericordia con los demás. A veces no somos misericordiosos. A veces no somos compasivos. Aflora en nosotros la naturaleza carnal. Aflora en nosotros aquello que no debemos dar, que no debemos ofrecer, pero a veces aparece y sale. Y no debe ser así. Por supuesto que no. Tenemos que manifestar esa justicia de darle a Dios
tiempo y la vida de nosotros que le corresponde a Él. Darle a Dios todo en su justa medida y darle al prójimo lo que es de Dios y caminar en esa verdad. Así vamos a comprobar lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Interesante, ¿no? Lo que tiene que ver una u otra alimentación. Y la pregunta surge, ¿no? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos alimentamos? Porque en medida de aquello que nos alimentaremos, vamos a ofrecer a este mundo, a esta sociedad. Depende de aquella cosa que nos estemos alimentando. El Señor me dice antes, sed llenos. Y a veces aparecen y surgen diferentes formas, diferentes estrategias, maneras, ¿para qué? Para buscar la llenura. E incluso hasta libros salen, dándote pasos, sugerencias, cómo hacer, ¿para qué? Para ser llenos del Señor, para ser llenos de su Espíritu. Y es sorprendente que muchos vamos y recurrimos a los libros, a una cosa o la otra, porque en sí buenamente tienen ese interés, ese deseo de ser llenos. Yo quiero ser lleno del Señor. Y la llenura no se consigue en una oportunidad ni un día determinado. Hace 20 años el Señor me llenó. ¿Hace 20 años? Pero de 20 años aquí, ¿cómo hemos transitado por la vida? La llenura la necesitamos diariamente, todos los días. Todos los días necesitamos esa llenura del Señor. Por lo tanto, no existen formas, no existen estrategias. ¿Para qué? Para buscar, para anhelar, para desear la llenura del Espíritu. No hay. En la Escritura hay solamente dos cosas importantes que vemos: la disposición y la voluntad que cada uno pone al Espíritu de Dios. Y tiene que ver con abrirme al Espíritu para que Él intervenga, para que su palabra penetre mi intelecto, pase por mis oídos, trabaje en mi mente y baje a mi corazón. Y de esa manera me lleva a la acción. Esa es la única manera, voluntad y disposición. Por eso cuando nosotros prestamos la debida atención a la Escritura, a cada palabra que Dios está hablando a mi corazón, y me detengo, y lo examino, y reflexiono, y me hago preguntas con respecto a lo que estoy leyendo, con mi condición frente a lo que tengo delante de mí, entonces estoy abriendo mi espíritu para que su espíritu produzca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Mientras tanto, mientras esté cerrado, mientras solo escuche, es que hoy me tocó ir el domingo, pues porque toca y voy, y luego salimos, y a las 3 de la tarde, si yo te preguntara y te dijera, ¿qué he compartido hoy? Se me olvidó. No sé lo que predicaste, Willy. Es necesario para la llenura prestar la debida atención. Que cuando vengo a la Escritura, tengo que hacerlo de esa manera. Deshacerme de todo aquello, de todo impedimento que me está rodeando, de toda actividad, de todo lo que tengo que hacer dentro de 1 hora, dentro de 2, que mañana, que los niños, que la casa, que la factura de luz, que el agua, que tengo que trabajar, que cuando nosotros nos centramos, entonces vamos a encontrar allí al Espíritu hablando a nuestro espíritu. Porque nosotros reconocemos que diariamente necesitamos ser cambiados y transformados
para una vida en el Señor. Lo necesitamos. Disposición. ¿Cuánta disposición hay? ¿Cuánto compromiso tenemos con Dios para poder acercarnos a la palabra y alimentar nuestra alma? ¿Cuánto tiempo? Disposición, voluntad. Voluntad, disposición, compromiso a los cambios. Les tenemos temor a los cambios. Más cuando estamos arraigados a vicios, a malos hábitos, a malas prácticas. Cuando estamos arraigados entra el temor. Y por eso que el Señor en su palabra, Él quiere hablarnos. ¿Para qué? Para que nos despojemos de todo aquello que no tiene nada que ver con la persona de Jesús. A los cambios, porque se trata de la vida de Él y no la vida mía. Se trata que su vida funcione en la mía y que no yo funcionando con pequeñeces de aquello que tomo de Él para mi vida. Por eso que Él nos llama a vivir una vida en plenitud. Una vida en la cual con Él podemos estar completos, con Él lo podemos tener todo, pero sin embargo nos cuesta entender, me cuesta entender lo que dice el Señor y lo que me ofrece. Y a veces participamos de alimentarme de aquello que no vale, de aquello que no le pertenece a Dios. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando todos esos ingredientes, y hablo de eso, del compromiso, de la voluntad y la disposición que yo ponga en la palabra? Me vino un pensamiento el otro día, dice, Willy, ¿cuántas veces te alimentas de mi palabra en el día? Porque a la medida que tú te alimentes, vas a mostrar mi vida, mi persona, mi carácter. ¿Cuántas veces? Y no se trata de aquí de fórmulas de una, de dos, de tres, porque con un tiempo que tú tengas de calidad, un tiempo bueno con el Señor, te va a bastar ¿para qué? Para que tú puedas vivir el día de una manera buena, con pasión, con amor, con entrega a Dios y a tu prójimo. Por lo tanto, es imprescindible que la palabra, este alimento, esté alimentando nuestra alma, hermano. ¿Qué cosas nos estamos alimentando? Porque la debilidad, el desánimo, el desaliento, el me echo para atrás, todas estas cosas me están direccionando hacia un tipo de alimentación que yo estoy asumiendo para mi cuerpo. Es igual que comer comida chatarra. Todos los días, imagínense cómo nos ponemos. Entonces tú rápidamente te das cuenta, yo sé de qué se está alimentando Willy. Es que pizzas y siempre las hamburguesas y siempre la grasa y siempre una cosa y siempre... Entonces, de la misma manera, cuando nosotros manifestamos nuestra vida y nuestro testimonio, sea bueno, sea malo, nos va a direccionar de qué cosa nosotros nos estamos alimentando. Y el Señor me ofrece su vida, su cuerpo, come de mí, bebe de mí, para que tengas vida eterna. Eso es lo que te ofrece, lo que me ofrece el Señor a mí. ¿Para qué? Para que viva saludablemente. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay estos ingredientes? Entonces allí la palabra de Dios y su Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros de la manera que Él lo ha determinado. Yo llego a la Escritura y me dice, todo aquel que está en Él va a dar fruto, 30, 60, el 100 por uno. O sea, es algo
algo sobreabundante. Y a veces me detengo y digo, yo quiero esa sobreabundancia. No para mi vanagloria, no para mi orgullo, no para que vean, oh, Willy, mira. Lo hago porque el Señor me está mostrando lo que es mejor para mí. Lo hago para Él. Yo no sé, tú, hermano, si tú deseas que esa sobreabundancia de Él florezca, se reproduzca en tu vida y puedas llegar a alcanzar ese propósito eterno de Dios. ¿Cuántos deseamos ser llenos? Quiero ser lleno del Señor. Estaba ahí sentado y digo, yo no quiero que mi copa esté medio llena o casi vacía. Porque el casi vacía es que estoy sobreviviendo en la vida del Señor y eso es incoherente, es el lado opuesto de aquello que Él tiene y quiere dar y quiere darte. Alimentémonos de la palabra, prestemos atención a la palabra. Esto ocurre cuando nosotros esos ingredientes lo ponemos al servicio del Señor, que es mi voluntad, mi disposición y mi compromiso. 3 cosas. Primeramente, la palabra nos limpia. Por eso que lo puse como una obra integral de la palabra. Lo que primero hace la palabra es limpiarnos, como dice Efesios 5, 26 y 27. Desde el 25 un poquito, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es la obra de Cristo. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la palabra lava, la palabra limpia. Nos limpia del pecado. Nos limpia de poder seguir transitando por la vida teniendo prácticas de vicios, malos hábitos y cosas que son contraproducentes para nuestras vidas. El Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y los jóvenes también, porque el Señor ha puesto palabra para todos. Y el joven, ¿cómo va a limpiar? ¿Cómo va a cuidar su camino? Con guardar la palabra de Dios. El número 2, la palabra de Dios y su Espíritu obra de una manera que nos viste. Primero te limpia, segundo te viste. ¿Y la vestidura qué tiene que ver? La vestidura tiene que ver con darme unas ropas nuevas, unas ropas limpias, y tiene que ver con carácter, con el carácter de Cristo en nosotros. Esas son las vestiduras nuevas. De lo que yo antes era y hacía a lo que soy ahora y empiezo a hacer. Son 2 cosas distintas. Me quita mis trapos viejos, sucios, porque eso ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha quitado nuestras vestiduras, trapos sucios de inmundicia, malolientes, porque no servía, porque no valía, y lo tiró y me ha puesto vestiduras que le corresponden a Él, blancas, limpias, que tienen que ver con su carácter, con desarrollar la vida de Cristo en nosotros. De eso se trata. Te limpia,
te viste. ¿Qué dice Isaías 61:10? Isaías 61, versículo 10, nos dice así la Escritura: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Miren, esa es la manera que nos viste el Señor. Yo me recuerdo al hijo pródigo. Él vino con sus ropas malolientes, de todo lo que había hecho y desperdiciado, y el padre corrió a él, lo cambió de ropa y lo puso en la mesa para que participara con él. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando venimos a Él y le decimos: Señor, soy consciente de que hay cosas en mi vestidura que tienen que ser lavadas y limpiadas y corregidas, porque quiero estar a tu mesa y quiero participar contigo de todo lo que tú tienes para mí, Señor. La palabra limpia, la palabra te viste y la palabra te alimenta. Porque el alimento es necesario. Imagínate una criatura, un bebé recién nacido, tú no le alimentas, solamente horas. ¿Qué ocurre? Porque los bebés recién nacidos es imprescindible, es la etapa más vital de su vida, que sea alimentado cada 3 horas. En principio, por lo menos. Desconozco mucho. Pero tú lo dejas de alimentar un día, día y medio, el bebé. ¿Por qué? Porque es recién nacido. Se está formando. Y crece y se hace un niño. Y se sigue alimentando. Y se sigue alimentando y se hace un joven. Y se sigue alimentando y se hace un adulto. Pues de una manera natural eso ocurre en nuestra vida con el Señor, porque si no nos alimentamos, a lo mejor nos hemos quedado como un bebé de 3 meses, o a lo mejor estamos como un niño de 5 años, o a lo mejor estamos como un joven de 15, pero que ya tendríamos que tener 30 o 40 años. Entonces el alimento es importante. Este alimento, que es la palabra de Dios, tiene que estar vigente en nuestras vidas. Diariamente tenemos que alimentarnos. Tenemos que vivir por Él y para Él. Porque para Él y por Él y para Él es todo. Todo es de Él. Todo le pertenece a Él, al Señor. Te da crecimiento y te da madurez. Como dice Mateo capítulo 4, versículo 4. ¿Qué nos dice? Que no solo de pan vivirá el hombre, o vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es por ello que hace un par de semanas estamos haciendo mucho énfasis en poder escuchar la voz de Dios. Y nos tenemos que detener porque Dios habló en el pasado, habla en el presente y hablará en el futuro. Esa es la obra maravillosa de Dios. Y no nos quedemos con aquello que solo Dios habló en el pasado, porque Dios te quiere hablar hoy. Porque Dios es Dios de presente, de pasado, de futuro, pero hoy te quiere hablar. Y necesitamos estar predispuestos para escuchar a Dios. En un término general de todo aquello y de su perfecta voluntad que tiene para ti, pero también de una manera específica para darte sabiduría sobre aquello que tú quieres hacer, sobre aquellos deseos, sobre aquellos sueños, anhelos
que hay en tu corazón también te quiere decir algo. Pero si no estamos prestos, si estamos involucrados en los asuntos, enredados en esta vida, es imposible ser llenos. Es imposible que Dios hable a nuestro corazón porque no estamos prestos. Y necesitamos la vida del Señor en nosotros. Por supuesto que sí. Después de todo lo que Él hace a través de su palabra, qué lindo, hermanos. Él te limpia, te lava, empiezas a oler mejor, te pone una vestidura. Ahora eres mi hijo, te abraza. Ahora empieza a vivir como yo, te dice como padre, yo soy tu padre. Ahora yo quiero que vivas como yo lo hago. Y al principio te comienza a dar el alimento, como eres un bebé en la boca, pero luego te dice, ya, tú coge tu cuchara, come. Ahora eres tú el que tienes que comer. No puedo empujarte siempre. No eres un bebé siempre para darte en la boquita. Ahora tú tienes que alimentarte solo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tú te tienes que alimentar. Tú, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad de alimentarme ya. Porque no somos bebés. Hay algunos que son bebés, por supuesto que sí. Pero cuando ya estamos transitando, somos nosotros. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Y es por ello que hace 2 semanas estamos encaminándonos, buscando la dirección de Dios a través de su palabra. Porque yo sí creo que Dios habla. Amén. Hoy habla el Señor. Y mañana te hablará el Señor. Y yo quiero estar presto para escuchar su voz.